ahora vamos a lo que está pasando al otro lado de la frontera, señores, donde en Haití es terrible, es deprimente, es triste, y la verdad es que este país lamentablemente no sale de una. Terremoto 2010, crisis política, violencia, auge de las pandillas, inestabilidad política, descalabro de la calidad de vida, crisis alimentaria, sector eléctrico depauperado, no hay infraestructuras viales, sistema sanitario colapsado. Otro terremoto en agosto, hace 2 años, matan al presidente de Haití, Jovenel Moïse, hace 2 años. Las inundaciones que han dejado ya alrededor de 50 muertos, ahora mismo, esta semana. Y ahora nueva vez otro terremoto sacude la parte sur de Haití. Vamos a presentar las primeras imágenes que hemos recibido por parte de nuestra fuente allá. Uno de ellos es el periodista Alexander Galvez, quien nos comunicó tempranito, en horas de la madrugada, que había ocurrido este nuevo movimiento telúrico de 4,9 grados en la escala de Richter, y acaba de ser confirmado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Dios mío. Afectó a la comuna de Bombón. Esto está en el distrito de Jeremie, en Grand Anse, al sur de Haití, una profundidad de 10 kilómetros. Y hasta el momento se han contabilizado 3 muertos, decenas de viviendas destruidas. Los 3 cadáveres fueron encontrados bajo escombros derrumbados, donde los rescatistas buscaban a más personas, ha explicado Franklin Maginet, de la Agencia de Protección Civil en el distrito de Jeremie, al sur de Haití. Pero a esto se agrega que ya van unos 48 muertos, la cifra más reciente en Haití por las inundaciones. Esa cifra de 48 muertos en Haití, conociendo el subregistro de Haití, da como 200 gente, ¿verdad? Probablemente sí, muy probable. Cuando en Haití dicen 40 gente, súmele 3. Tres veces. Así es. Eso es cierto. El registro de Protección Civil también ha dado cuenta de que hay 13.600 viviendas que se inundaron. Hay al menos 85 personas desaparecidas. Obviamente, como usted bien ha señalado, Máxima, como no existe un registro civil fiable, un registro contable, tampoco para los organismos de emergencia, estas cifras podrían ser duplicadas o triplicadas. La situación es muy caótica. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, ha pedido ayuda internacional. La verdad es que no entendemos, señores, qué está pasando con el vecino territorio de Haití, si es que Dios se ha olvidado de que ahí viven seres humanos. Mira, de verdad, Vargas Vila, como ser humano, no solamente como parte de lo que somos los dominicanos, que estamos justo al lado, pared con pared, como decimos, de nuestros hermanos haitianos. Estamos en el mismo territorio. En el mismo territorio, porque estamos en una sola isla. Es una sola isla, políticamente dividida en 2 países. Pero de verdad, yo me pregunto y digo, caramba, qué país tan desgraciado. O sea, desgraciado porque está fuera como de esa gracia a donde la mayoría de los países viven, independientemente de que pasen catástrofes, de que pueda pasar cualquier tipo de situación política, una guerra, alguna situación de enfermedad, de pandemia, como la que hemos pasado recientemente. Pero esto es una cosa que parte el corazón. O sea, es lo que decía Vargas Vila, en un asesinato de un presidente, catástrofes naturales, un país completamente desmoronado. O sea, es un desmoronamiento como país. Eso es terrible. Con la venia suya y de los demás compañeros, tengo a la vía al colega periodista Alexander Galvez, quien está ahora mismo en el sur de Haití, está presenciando de cerca, de primera mano, lo que está pasando allá. Galvez, buenos días. Estás en Una Nueva Mañana. Colombia Alcántara, Juana Núñez, Ivonne Veras, Iván Yael y el Rafael Padilla. Bienvenidos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros hemos avanzado ya, basado en la información que nos suministraste bien tempranito, alrededor de las 6 de la mañana, y queremos ampliar los detalles contigo de esta lamentable situación. Bueno, primero, buenos días para todos. Un saludo especial para Colombia Alcántara. Bueno, esta mañana, que usted sabe que a
a las 6:49 la hora de Haití, ocurrió otro terremoto 5.5, donde ya ayer otro terremoto más. Sí, te escuchamos, Galvez. En este momento la situación está muy terrible. Primero, ustedes saben que el sur de Haití fue inundado de agua, sí. Pero no acaba de pasar 2 días más, 2 terremotos en menos de 24 horas. ¿Qué está pasando con Haití? Y terremotos que uno podría decir, bueno, que tengo dudas, pero en el sur de Haití más cadáveres, en el hogar más cadáveres, pero en este mismo momento la situación está más complicada porque ayer se complicó, pero hoy se complicó más aún. Claro. Galvez, cuando hemos recibido la información de 3 personas fallecidas a propósito de el terremoto de 4.5, ¿verdad? No, se dijo de 4.9, pero él acaba de decir 5.5. 5.5. ¿Son 3 muertos realmente o ha aumentado las cifras? Sabemos que hay un tema de registros en Haití y si tú tienes un número más acabado de la cantidad de fallecidos por las inundaciones. Ayer hubo un terremoto 4.9. Ok. De este terremoto se murieron 3 personas, varios heridos y varias casas destruidas. Eso fue ayer. Esta mañana, otra vez más, otro terremoto 5.5 que se complicó la situación. Claro. En este momento no se sabe cuántos muertos que hay porque la autoridad tampoco no ha llegado en el lugar y también la autoridad está saliendo corriendo porque tampoco no hay que hacer nada porque no hay posibilidades de salvar ni siquiera a nadie porque esas son muy complicadas. En este momento el hospital San Juan de Jeremías está abarrotado de heridos y también muertos. Pero mal contar, no puedo dar una cifra, pero la situación está más complicada. Bueno, Galvez no puede dar una cifra, actualizamos la información para toda nuestra audiencia. Ayer 4.9, el día de hoy, la madrugada, estamos hablando de 5.5. Juana, ¿alguna pregunta para Galvez? No sé si él como periodista emocionalmente también manejar la información, como él dice, una cosa tras otra. Él dice que no han llegado las autoridades al área donde ocurrió el terremoto y que simplemente la gente está corriendo, que es lo que la gente por lo general hace. ¿Hay expectativa? Pregúntale que llegue alguien. ¿Hay expectativas? ¿Se espera de que las autoridades se presenten, Galvez? Sí, la autoridad vendría, pero ella también como autoridad tiene su problema personal como Estado. Acuérdate que todos los edificios del Estado en esa parte de Jeremías se colapsaron todo. Galvez. Los empleados del Estado que podían prestar auxilio también están corriendo. O sea que esta zona complicada ya a nivel nacional de Haití, el gobierno haitiano, el Puerto Príncipe de Haití, enviará una comitiva por aire, porque por tierra no se puede hacer. Wow. Esa es la situación. Iván ya de este lado. Galvez, entonces, para escuchar en tus palabras, ¿no hay capacidad de las autoridades ahora mismo para cubrir lo que está pasando en Haití? No hay capacidad, como siempre la capacidad, y acuérdense que cuando hubo los terremotos siempre han llegado países como la Dominicana, de hecho, extiendo la mano hacia ustedes, la ayuda, medicina, medicamentos, agua, ya se hace falta en esta zona. Así es, Galvez, nosotros en esta plataforma aprovechamos para pasar el mensaje a la población dominicana, a la gente que esté especialmente cerca en la frontera, que Haití nuevamente está pasando por una situación penosa. Varias veces ha ocurrido, nosotros hemos sido los primeros que hemos estado ahí, vecinos solidarios, y esta vez no será diferente, Galvez. Yo quiero preguntarle a Galvez, Iván, a propósito de las inundaciones, porque tenemos 2 eventos, señores. Uno son los terremotos, que es como la primicia de lo que estamos conociendo con nuestro compañero Galvez en Haití. Pero el tema de las inundaciones por áreas, o hay un área específica o hay distintas áreas afectadas, porque de eso, de las inundaciones, es que se daba cuenta de 42 muertos el día de ayer. 45, sí. Efectivamente, hay varias zonas, provincias afectadas por las inundaciones.
5 provincias, ahí está Puerto Príncipe, como provincia oeste, ahí está el sureste de Haití, el sureste de Haití y el sur profundo, Jeremías y Nípe. Hay 5 provincias que están afectadas por las inundaciones, pero todavía hasta para decir los muertos es difícil porque hay ciudades que están totalmente alodadas. Todavía no se puede decir cuántos muertos que hay porque es imposible. Bueno, muchas gracias, Galvez Vargavila, para que tú lo despidas. Gracias por actualizarnos de lo que está sucediendo en Haití, media isla de donde nosotros compartimos territorio también. Ya lo despediste, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Alexander Galvez. Te agradecemos que nos mantenga al tanto aquí en Una Nueva Mañana y al tanto de todo y cuanto esté aconteciendo por allá, por Haití. Ya el mundo sabe esto, las instancias internacionales no pueden dejar que Haití se siga hundiendo, se siga ahogando. Están frente a una situación de emergencia, un desastre mayúsculo que ya ha copado, ha desbordado la capacidad de respuesta del debilitado Estado haitiano, que al día de hoy no tiene una sola autoridad electa, o sea, una sola autoridad legítima. Y él dice además que hay interrupción con el lodo y las inundaciones para que puedan llegar. Sí, porque es que todo se ha extremado. Se dificulta hasta contar los se muertos. Le apoya a las personas que están en medio del terremoto en este momento. Claro. Así es. Inundaciones, terremotos, y entonces las autoridades que hay, si es que las hay, que no hay. Exacto, ni siquiera pueden hacer absolutamente nada por estas personas. Bueno, yo quisiera que Vargavila nos apoye haciendo este recuento de cómo llegamos aquí, hablando desde la situación para el magnicidio de Jovenel Moïse, lo que había antes. Recordamos que en el 2011 tuvimos un terremoto en Haití de los más grandes de la historia. Yo pienso que quizás eventos y sismos en Japón se puedan acercar a lo que nosotros vivimos en Haití. En el tiempo del especial nosotros hicimos un programa a propósito de todo lo que hizo el cantante Ruby Pérez, que rentó una casa frente al Darío Contreras para apoyar, para ayudar a las víctimas. En República Dominicana llegó instantáneamente. El gobierno, que en ese momento era de Leonel Fernández, se volcó con una ayuda, con una universidad, no sé. Sí, la universidad en Cabo Haitiano, exacto. 50 millones de dólares. Cantidad de cosas que hicimos nosotros. Telemaratones. A nivel internacional se reunió ayuda para Haití, ayuda que no llegó. Porque entonces lo que, y te voy a dar paso a ti, pero déjame desahogarme en esta parte, es como que Haití no tiene solución, porque todavía el mundo entero se pone de acuerdo y junta un dinero para dárselo y el dinero se pierde porque no hay manos para administrarlo. ¿Cómo llegamos aquí? Vargavila, el recuento, luego del terremoto tuvimos también otras tormentas y en este tiempo que se ha anunciado la peor sequía de la historia, oh sorpresa, inundaciones en Haití y en algunos lugares de República Dominicana. Después le voy a compartir lo que está pasando en San Juan de la Maguana. Miren, Máxima, importante esto que usted ha dicho de hacer un recuento al día de hoy, hasta este momento, de lo que está pasando en el vecino territorio de Haití. Hay que recordar que Haití está ubicado en una posición, y esto lo ha dicho en varias ocasiones nuestro geólogo favorito, Osiris de León, el ingeniero Osiris de León, en una posición muy vulnerable y por donde atraviesa una de las principales fallas que impacta directamente la isla Hispaniola, y por eso es tan proclive a que se sufran terremotos con tanta intensidad, con tanta frecuencia, inclusive mucho más que en el caso de la República Dominicana, porque ellos están en la parte sur, en la parte oeste de la isla. En el caso de las inundaciones, según nuestras investigaciones, la parte más afectada, donde más muertos se han producido, donde más personas han perdido la vida, es Leogán. Leogán, que es una comuna que está ubicada a 30 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Esa es la comuna que más muertos ha aportado en medio de esta emergencia en las últimas horas a raíz de las inundaciones. ¿Cómo llegamos a esta terrible situación en Haití? Tanto la parte política como la parte atmosférica o los desastres naturales. Recordemos que eso se remonta, señores, desde la época de la segunda dictadura de Jean-Claude Duvalier.
Jean-Claude Duvalier y luego su hijo, Jean-Claude Duvalier, hijo, primero Papa Doc y después Baby Doc. Entonces, desde ahí, porque inclusive hay gente que dice, bueno, es que Haití hubo que tratar de domarlo en base a esto, en base a una dictadura. Pero yo me pregunto, ¿la dictadura sirvió de algo? No sirvió de nada. Porque si la dictadura hubiese servido de algo, como han dicho inclusive algunos historiadores haitianos, pro dictadura de Duvalier, quizás Haití estuviera en otras condiciones. ¿Para qué sirvió la dictadura de Jean-Claude Duvalier y de Jean-Claude Duvalier hijo? Las dos. Para robarse todo. Ustedes saben los miles de millones de dólares que llegaron a Haití y los saquearon para que las familias de estos dictadores vivieran como reyes, como príncipes. Había la última esposa de Baby Doc que se llegó a creer que era una reina. Oh, sí. Y todos los privilegios, todas las prerrogativas, todas las cosas que tiene una reina, que tiene una familia real, llegó a tenerla esa familia Duvalier en Haití. Y mientras tanto, los Tonton-Macoute entonces hicieron maltratando al pueblo haitiano. Así es. En ese mismo Así momento. es. Entonces después, en 1992, que llega el presidente Jean Beltrán Aristide, elegido democráticamente en las urnas. En 1994 lo derrocan, vuelve de nuevo y vuelve y lo derrocan en el año 2004, a finales del 2004. Entonces, desde ahí, en estos últimos 20 años, 22 años, Haití ha vivido la peor crisis política de su historia. El presidente o expresidente Michel Martelly y René Preval han sido de los pocos que han sobrevivido a las catástrofes, los desmanes, tanto internos como externos. Entonces, después viene el sucesor de Michel Martelly, que lo llevan de una comunidad del norte de Haití, de Trou du Nord, a Jovenel Moïse, de ser un empresario agrícola desconocido totalmente, y lo llevan y lo hacen presidente de Haití, recibiendo el apoyo de la oligarquía, de los sectores nacionales e internacionales. Pero ¿qué pasa? Cuando él llega a la presidencia, él dice, pero se da cuenta, dice, pero que yo estoy arropado por esta oligarquía que no me deja emprender las políticas de desarrollo para contribuir a sacar de la miseria, del laberinto en que se encuentra mi país. Y le saca la alfombra a alguno de esos agentes económicos. Entonces ahí comienza su desgracia. Su desgracia. Comienzan algunas potencias a retirarle el apoyo internacional también y algunos organismos, porque es todo un entramado. Haití se ha convertido, señores, en el estandarte, en el instrumento de estos organismos internacionales y también de agentes internos, o sea, nacionales de Haití, que han hecho de Haití todo lo que le ha dado la gana. Y son los que lo han mantenido sumido en esto. Entonces, en el 2010, cuando el terremoto, que dejó un estimado de 300,000 muertos, que todavía hay personas viviendo a la intemperie, en carpas, el primer ministro de ese entonces, Jean-Marc Bellerif, dijo, y eso lo pueden buscar, que está reseñado en Google, en los medios, que con las ayudas que había llegado a Haití, daba para construir Haití, para reconstruirlo, pero que se la habían robado en gran parte, aprovecharon esa situación. Se lo han robado todo. Ni siquiera la casa de gobierno la ha reconstruido, el Palacio Nacional de Haití. Entonces, para finalizar, para dar paso a ustedes, los últimos acontecimientos de desastres naturales han empeorado mucho más la situación de inestabilidad política y la violencia de las pandillas, porque muchas pandillas de estas han sido creadas incluso por el propio poder político interno y sectores de la sociedad civil y de la oligarquía, porque dicen, si el Estado haitiano debilitado no me puede proteger, no me puede garantizar, yo creo mi propio cuerpo, mi propio organismo. Vargas Vila, ¿cuáles son los eventos naturales antes de esto? Porque han tenido inundaciones después del terremoto del 2011. Primero el terremoto del 2010, el 12 de enero del 2010, que me tocó a mí dar cobertura. Tuve que viajar alrededor de 7 veces. ¿Y tú llegaste a ver los cadáveres? Claro, yo estuve al día siguiente. Ay, eso es terrible. Al día siguiente, algo terrible. Nunca visto. Eso me quedó marcado. Y fue una lección, un aprendizaje, fue una experiencia, aunque funesta, pero fue una de nuestras primeras experiencias en esto de la carrera de periodismo, junto a otros colegas que tuvimos que viajar hasta allá
primero a dar cobertura y luego a llevar ayuda, a llevar la mano solidaria, porque República Dominicana fue el primer país que le dio su mano amiga a Haití. Entonces, el terremoto. Luego, en el 2011, hubo otra catástrofe que afectó gran parte del sur de Haití, que fue las inundaciones, que dejaron decenas de muertos. Porque cada vez que viene una temporada de lluvia, como Haití está ubicado geográficamente en puntos vulnerables, recuerden que por allá está el río Yaque del Sur o el río Artibonito, como se le conoce, el río Neita y otros ríos más que llegan directamente por la parte sur de Haití, que nacen en territorio dominicano, pero desembocan en Haití, y muchas de estas casas están ubicadas en puntos vulnerables. Entonces, cuando baja esa crecida de esos ríos, que muchos de ellos nacen en territorio dominicano, se lleva todo. Y es una tierra completamente erosionada. Así es. No hay una capa vegetal Así que es. cubra la tierra. Así es. Y por ende, cuando vienen esas grandes lluvias, todo se desprende. Arrasa con todo. Arrasa con Entonces, todo. fíjense una cosa, que a tan solo un mes del asesinato del presidente Jovenel Moïse en el julio del 2021, en agosto ocurrió otro terremoto del 2021, que nosotros lo dimos aquí en Una Nueva Mañana. Y ahora, este más reciente que tenemos, que es el de Jeremí, que ha dejado hasta el momento esta suma de muertos. Junto con las inundaciones. Así y es. los 45 muertos hasta ahora registrados. Un subregistro. Es un subregistro, exactamente. Pero Mira, es terrible y calamitosa. Y vos mencionó, y mi pastor dice, Alberto Coronado, que una persona desgraciada es una persona que no tiene gracia. Sí. Y es una realidad. Fuera de la gracia. Exactamente, Exacto. fuera de la gracia de Dios. Lo que pasa es que Haití, mientras esté practicando vudú, brujería y todas sus cosas negativas, porque aquí han pasado cosas negativas, pero gracias a Dios, Él ha tenido misericordia del pueblo dominicano porque somos muy creyentes y somos un país. Vamos a pedirle a ese fe. mismo Dios que tenga misericordia Exacto. de Haití. Yo quiero confirmar, Rafa, a toda la audiencia, hay medios compartiendo que el terremoto fue de 4.9. Queremos confirmar, así es, el terremoto de las imágenes que ustedes están viendo y que queremos que nuestra producción siga compartiendo, es un terremoto de estas últimas horas de la madrugada y es de 5.5. Y estas imágenes que estamos pasando, ¿verdad, Osvaldo? No son del 2010, no son de otro evento, sino de la del mañana de evento hoy. de la mañana de hoy. No se puede decir, aunque este medio Telegram 360 está publicando, igual que nuestro compañero Galvez en Haití, que es de magnitud 5.5, este medio Telegram 360 dice que son 4 muertos, pero tal y como dice Galvez, no se puede cuantificar porque no hay cómo llegar a la zona de desastre. Y no se sabe nada de lo que ha pasado ahí, no hay autoridades, no se han recogido informaciones. Es imposible tener es simplemente lo que tienen a la mano. Entonces, el lugar físico Vargavila, ¿cómo se pronuncia? ¿Donde sucedió el terremoto? En Bombón, que es una... La comuna de Bombón. Bombón, pero está en el distrito de Jeremí, al sur. Y el departamento se llama Gran Anse, porque recuerden que Haití tiene una división territorial por departamentos. Es similar a la de Francia. Mira, ellos tienen lo de Francia. Mira qué foto tan desgarradora. Imágenes. Señores, nosotros no somos quien para jugar las cosas de la naturaleza ni del mundo. Yo respeto el criterio de cada quien, ¿verdad? Pero la verdad es que lo que ha sucedido en Haití, hay una amiga mía que me dice que siempre se puede estar peor, porque yo pensé que en algún momento Haití ya no podía estar peor. Y estar en medio de unas inundaciones de las últimas horas y que entonces en las últimas horas situación de dificultad también haya un terremoto, es una situación grave. Yo he querido que Vargavila nos haga el recuento de cómo llegamos aquí, porque para entender que no es solamente que hay inundaciones de esta semana, no es solamente que hubo un terremoto anoche, ayer y esta madrugada, no, es que venimos de un país controlado por las bandas que no tiene un poder político dominante, donde asesinaron a su presidente, que desde los tiempos de la fundación de Haití no se veía algo así. O sea, Haití ha tenido una historia convulsa desde su independencia
en su niñez porque no estaba, en la adolescencia quizás, no estaba listo para salir de la dominación que tenía y se ha proclamado como república y nunca pudo resolver. Yo pienso que a Haití le ha pasado como esos hijos que se salen antes de tiempo de la casa, porque todos fuimos colonia en el continente americano, en las islas, pero Haití es la primera, ¿verdad? Es la primera. Así es, en los 1800. La primera Hay colonia. varios presidentes más haitianos que fueron asesinados. ¿Pero de cuáles tiempos? Pero a finales de los 1800, principios de los 1900. ¿Tú tienes el dato? Aquí están los datos, aquí lo tengo. La lista de presidentes de Haití asesinados en el cargo inicia con Cincinnatus Leconte. Dice aquí que fue asesinado en 1912 en un atentado con explosivos en el Palacio Presidencial de Puerto Príncipe. Pero también aquí tengo a Bilbon Gulam Sam, que fue asesinado el 28 de julio de 1915. O sea, ha sido una historia convulsa. O sea que tienen vivido Haití. vocación. 3 presidentes con Jovenel Moïse No, han sido pero asesinados. antes de eso, en los tiempos, ¿verdad? Al principio de los 1900. Pero al principio, previamente, acuérdate que ellos mismos fue que degollaron a Dessalines. A Dessalines, Cristóbal Dessalines. A Cristóbal Dessalines lo degollaron ellos mismos. Que es considerado como su padre de la El democracia. padre de la junto a democracia. Tucelo Sí. Bertú. Ya ustedes saben. Ahora, nosotros no podemos decir Mi muchas papá, cosas. mi papá tenía un gato que se llamaba Tucen. Tucen. Mira, Ivonne, no estamos muy lejos porque lo que le hicimos a los padres de la patria de aquí también no es que para, ¿verdad? Sí, Para pero sentirnos no orgullosos. nos comparemos, ¿no? Bueno, pero te quiero decir que cómo murió Sánchez, cómo murió Duarte. Mella no me acuerdo. ¿Cómo No, fue lo de Mella? abandonado. Bueno, Duarte abandonado. Pero Mon Cáceres. Muy fue fusilado, solo en Venezuela. Fue asesinado en un atentado. O sea, que hay que revisar los cimientos de esta isla completo. Yo diría que hay que revisar los cimientos históricos, culturales y obviamente nosotros hemos quedado del lado de la isla más afortunado, por decirlo así. Bueno, porque hemos tenido más orden, muchos mejores presidentes. Pero geográficamente, Ivonne. Sí, o sea, no, las y cosas que ellos geográficamente también. La pero cultura ha sido diferente, señores. totalmente, una cultura completamente distinta. Y una cosa que yo quería decir con respecto a lo que son los fenómenos de la naturaleza, o sea, haciendo un paréntesis en cuanto a lo que es la historia también. Hay mucha gente que dice, ¡ay, qué calor! Parece que va a temblar la tierra. Eso no tiene nada que ver. El calor que hay afuera atmosférico, de la temporada, de la humedad, de lo que sea, y eso se lo pueden preguntar a Osiris de León, que me dio una entrevista muy buena hace un año y pico, 2 años en radio, y me explicó eso mismo, porque los problemas que hay en el fondo de la tierra y en las placas tectónicas no tienen nada que ver con el calor o de la lluvia que esté cayendo afuera. Ay, ojalá que llueva para que refresque y no tiemble la tierra. Eso no tiene nada que ver. Pero la verdad, Ivonne, es que está muy caliente. Sí, está caliente O sea, la temperatura. fuertísima. Pero fíjate que en medio de una inundación tiembla la tierra. Sí, claro. Entonces, eso no tiene nada que ver. Sí. A eso es que yo me refiero. Hay países fríos, hay países a donde no baja la temperatura, no sube la temperatura de determinada cantidad de grados, como en California o como en la Ciudad de México, en el DF, y ha habido terremotos catastróficos. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, no se lleven de eso. Yo quiero saludar a toda nuestra audiencia que está en nuestro canal de YouTube, Al Tanto TV. Usted puede compartir con nosotros, dejar sus mensajes, sus comentarios, pero puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Vargavila Riverón, @Ivonne Veras. Goico y Bomberas en Instagram, Ok. también en Facebook, Ivonne Veras Goico, y también Ivonne Veras Goico en Twitter. En mi caso, @Colombia Alcántara, @Juana Núñez TV, @Soy Iván Yael, @Rafael Padilla. Así que Gracias. usted puede pero a propósito de la gente que está compartiendo, Ivonne, tengo un mensaje para ti. Dígame. No es por lo que hablamos en el camerino, que no vamos a revelar aquí porque fue algo interno. Sí, eso fue pero entre oye tú lo y que yo. dice íntimamente, que Íntimamente, Juana. próximamente estaremos íntimamente con Juan en esta plataforma. Dice Soldado 17 RD, muy buen equipo hace Ivonne ahí, muy buena comunicadora, le aporta energía y movimiento al programa. Qué bueno. Muchísimas gracias, soldado. Así es que muy contento. Gracias, señores. Aquí hay alguien que está compartiendo con nosotros también, que le pasó lo mismo que a mí cuando me perdí por la Duarte, pero a mí me pasó de noche. Estamos viendo ahí imágenes de San Juan de la Maguana, Vargavila, a propósito de que somos una provincia cuasi fronteriza. Esta imagen la está compartiendo Laura en Sociedad. Ese bandido. Sí, esa es Laura en Sociedad, que está compartiendo esta información con nosotros rápidamente.
rápidamente, señores, San Juan de la Maguana tiene su propia historia. Recuerden lo que nos pasó con la Mesopotamia, muy lamentable. Todavía no hemos contabilizado la cantidad de personas que perdimos en estas inundaciones en la Mesopotamia, pobre manejo de las instituciones, pobre manejo comunicacional. Y a propósito de que nos debemos a ustedes, y yo que nací en San Juan, pues quiero hacer sintonía con eso y compartir estas imágenes que ustedes están viendo, que como digo, Laura Merán de Laura en Sociedad, y es lo que dice ella, y decía cuando subí esta información, es urgente que el Comité de Emergencia en la provincia de San Juan realicen una reunión y busquen soluciones para los últimos acontecimientos. El arroyo Tenguerengue debe ser reevaluado. Villa Felicia, calle Corral, lo que estamos viendo, calle Corral de los Indios, próximo a Salud Pública, San Juan, lluvias hasta arroyo Tenguerengue. Miren, nosotros cometemos el error de construir en lugares que le pertenecen, que los reclama el río, claro, que los reclama un arroyo, que los reclama una cañada. Y el agua busca su cauce. Yo siempre digo no eso. No importa donde sea ni cuando sea, el agua entonces su cauce. Se llama Reclama arroyo Tenguerengue. ¿Qué ustedes creen que había ahí, en esas imágenes que ustedes estaban viendo? ¿Qué ustedes creen que antes de esas casas espectaculares que ustedes están viendo, verdad? No es ese es el mar de aquí es ese. No hay mucha diferencia. No. Bueno, ¿qué ustedes creen que había ahí? Mira, un arroyo, claro, un río. Se llama arroyo Tenguerengue. Pero acuérdate de la desgracia y la catástrofe que hubo aquella vez en Jimaní. Claro. Cuando las aguas cogieron su curso, que se llevaron todas las casas y las cosas que estaban ahí. Viendo estas imágenes, a mí se me ocurre pensar en lo que viene después de la humedad. Porque estamos hablando de lo que está ocurriendo hoy. Pero señores, lo que pasa con la humedad, hablemos de mosquitos, las enfermedades que vienen detrás. Todo de lo eso. que viene atrás. Exacto. Leptospirosis. El cólera también. Animales muertos que se lleva también todo ese río y toda esa inundación. Y que terminan en las pudren. casas y que la gente termina ingiriendo mucho de Así esto es. y que vienen las enfermedades y que para eso tampoco estamos listos. Para nada. Entonces, vamos a abrir los ojos porque yo creo que ya es tiempo de que todos estemos allá viendo, haciendo y que las autoridades aparezcan. Si no están las de Haití, tienen que llegar las de aquí, las de otros países para socorrer. Pero la de aquí no para pueden con robarse la esto, Juana, manita. como se la robaron en el 2010. No, pero hay que hacer espérate. algo porque miren qué ocurre. Lo que pasa en Haití toca a República Dominicana. Así es. Esto Yo no sé. es ajeno. ¿Lo quieras o no? Y no podemos ver a Haití como una situación ajena a la República Bueno, para la Dominicana. comunidad internacional que no se la podemos ponga la ver. Ricky pila. Martin No está mandó en unos eso, furgones no está en y eso. nunca ¿Dónde apareció. vive? Comunidad ¿Dónde internacional, vive la comunidad hello? internacional? Pero mi Where hija, are de you? por Dios, ¿Usted sabe dónde nos dejaron vive? solos. Do something. En Haitianilandia o en Do Gringolandia. something. O sea, Pero no de mire, verdad. pero- porque no, las yo- autoridades claro. dominicanas no pueden con esto. Pero Ivonne, Rafa, apoyándote pueden aquí. y Ajá. paso contigo. Haití está dominado por bandas, no Sí, como sí. las de aquí. O a las bandas que son- vayan a ponerse son la banditas pila. las de aquí. Sí. Cuando pasó el terremoto, Ricky Martin envió unas ayudas, unos furgones, y en aquel entonces, que me disculpen, me perdonen los periodistas, Margarita estaba en el poder y nunca aparecieron los furgones, entonces yo quiero saber dónde están todavía, porque nunca llegaron las ayudas. Se cayeron en el mar. Adelante, bueno. María Mire, Vila, para antes de dar despedir. esta información para despedir, una de las cosas, de los elementos que más influyen para que se pierdan muchas vidas cuando ocurre cualquier fenómeno natural en Haití es que no tiene ningún tipo de planificación urbana, ni siquiera calidad en las construcciones. Cuando estuve por allá en el terremoto del año 2010, que vi gente, cadáveres atrapados, señores, las construcciones, muchas de ellas no tenían ni siquiera varillas, no Exacto. tenían ni columna, o sea, entonces no construyen sin ningún tipo de criterio de la parte técnica de albañilería, ni de la ingeniería, ni nada de eso. Ahí deben de Entonces, meter un gredar. y cada ya. vez que vienen esos fenómenos, acaba con todo, no tan extremista, no. Pero a propósito de lo que ustedes están Está diciendo, fuerte. de que eso repercute en territorio dominicano, porque nosotros somos dos alas de un mismo pájaro, aunque tenemos que vivir separados, porque son dos naciones diferentes. Pero como dijo Jean Beltrán Aristide en una ocasión, y el expresidente Hipólito Mejía, y también Leonel Fernández, nosotros somos dos alas de un mismo pájaro. Todo que hay que desplumado convivir. está ese pájaro ya. Entonces, pero pero hay un desplume de aquí. ya autoridades Pero es fronterizas, como el caso del alcalde del municipio fronterizo de Dajabón, el alcalde patriótico, como lo han calificado algunos, Santiago Riverón, ha expresado su preocupación Su el día de hermano. hoy.
por el brote de cólera que está ahí mismo al Ay, otro lado de mamacita. Dajabón, El hombre del en la sombrero. frontera de Juana El Méndez. brote de cólera. Él está llamando a las autoridades de salud pública, a todo el gobierno, a redoblar los esfuerzos para afrontar este brote de cólera y otras enfermedades más que ya prácticamente son endémicas en Haití y que nos amenazan a nosotros como su territorio. Eso, ahí sí hay más peligro. cercano. Bueno, señores, Mucho peligro. hemos hecho lo mejor que hemos podido para llevar energía positiva, buena vibra, ¿verdad? Tuvimos el salsero, hicimos nuestra presentación todos de pie, pero teníamos que tocar lo de Haití. Así es. Obviamente. Parece ser que no hay una solución. Pedimos a la inteligencia infinita, al Dios de los judíos, de los evangélicos, de los hebreos, al de los africanos, A los que no creen. a que pase algo con Haití. Misericordia. Necesitamos Y que pase sea algo bueno con- lo y que que pase. sea bueno, sí, no, ya todo lo otro ya. Ya pasó, sí. Señora, hasta mañana.